Hola, un gran saludo para toda la audiencia de nuestra tertulia. Hoy el personaje de la tertulia dice ser producto de la filosofía de Mafalda, porque de niño pudo entender sus reflexiones y la de su pandilla. Pero especialmente es Quino, pues Mafalda, el de los temas universales, a quien él llega a admirar tanto que casi hace responsable a Quino de ser hoy un ilustrador, un artista caricaturista que se mueve con el mismo ritmo entre el arte pop y la caricatura política de denuncia. Es un personaje querido, respetado por sus colegas, quienes hablan maravillas de su sencillez, inteligencia y talento. Ha publicado varios libros, Humores Edo, 1, 2 y 3, que es una selección de sus mejores trabajos cuando estuvo en el vespertino El Mundo y El Mundo, Economía y Negocios de la cadena Capriles y Así es la Vía. Con Laureano Márquez, otra pieza excepcional venezolana, se esmeró en hacer la historia del país en cómic para llegar hasta los jóvenes, muy especialmente hasta los hijos de esta cuantiosa diáspora. Esta historia ambos la veían cómo se desdibujaba, o más bien cómo la desdibujaban. Y entre letras e ilustraciones produjeron historietas de Venezuela desde Macuro a Maduro, donde presentan a Bolívar, entre otros, como un hombre mortal, es decir, con sus luces y sus sombras. 2 veces ha sido galardonado con el premio Pedro León Zapata y ganó la Pluma de Oro como el mejor caricaturista en el primer Salón de Humorismo Gráfico de la Feria Iberoamericana del Arte. Hoy vive en Miami, desde donde trabaja incansablemente tanto el arte pop como personajes de la vida universal. En Venezuela y desde la canonización del Siervo de Dios, una de las imágenes que más han florecido en esta etapa de nuestro país ha sido sin duda ese José Gregorio pintado en 4 bloques. Hablamos de Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo, quien ha hecho del humor arte y del arte la denuncia, el mensaje directo, un refugio de la expresión. Edo, bienvenido a la tertulia de la Guayaba de Pascal. Y esto que encontré por allí, que responsabilizas a Quino de tu destino de alguna manera, me gustaría que comenzáramos un poco por allí. Bueno, Bienvenido. gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, sí, en efecto, Quino junto al maestro Pedro León Zapata fueron los que me guiaron en este camino al principio del humor gráfico, pues, porque eh, ambos a su estilo, porque digamos que Pedro León Zapata, el fuerte de Pedro León era el verbo, era la idea, más que el dibujo. Y Kino manejaba los dos, o sea, Kino se preocupaba mucho por no solo darte una idea extraordinaria, sino también un dibujo extraordinario. Y tal vez para decirte algo muy pequeño, él se explayaba y te dibujaba un escenario, bueno, magnífico, que claro, cuando tú lo veías te sorprendía mucho. Entonces, claro, con esa escuela crecimos muchísimos humoristas gráficos y era como esa guía de lo que debía ser el humor como tal. Y claro, a diferencia de Zapata, el humor de Quino fue un poco más universal, porque además que Venezuela siempre se caracterizó porque el humor gráfico venezolano siempre estuvo, la tendencia fue muy marcada a lo político. Históricamente, Leoncio Martínez, el mismo Pedro León Zapata, Régulo, Fonseca, siempre fue muy marcado el tema político. En cambio, los humoristas argentinos, los brasileros, el humor gráfico se hizo un poco más universal y por eso esos temas siempre son, digamos, actuales, ¿no? Ahora, ¿cómo un niño se conecta con eso que tú llamas y que es así la filosofía de Mafalda y de su pandilla? Como un niño, porque tú tenías, ¿cuánto? 10 años, 9 años, cuando comenzaste a leer Mafalda.
¿Cómo te conectas con esa realidad? Bueno, es que al principio cuando tú lees, cuando uno es niño, en el sentido, por ejemplo, a los 10, 11 años que empiezas a leer Mafalda, te da mucha risa algunas situaciones, pero tienes el prisma de la inocencia de niño, de algunos chistes que de alguna manera te hacen reír, y esa también era la genialidad de Kino, que te hacía, te daba en apariencia un chiste o algo gracioso que fuera para niños, pero detrás, cuando vas creciendo, te das cuenta que allá había mucho más que decir, sobre todo en los personajes. Entonces, de repente, tal vez Susanita te daba mucha risa porque, bueno, que quería casarse y tener hijitos y tal. Entonces, cuando niño, te daba risa esa parte de esa amiguita que quería casarse y tener hijitos. Pero cuando vas creciendo, te das cuenta, pero es que Kino me quiso decir mucho más allá de esto. O sea, es una crítica también a ese tema familiar estricto que tenía que ser la familia perfecta, o que tal vez ella estaba influenciada tal vez por unos padres que de alguna manera para ellos la familia perfecta era mamá, papá, hijito. Entonces, claro, ahí es que entiendes lo grande que fue Kino, que fue, y entiendes más todo ese tema filosófico del humor y que no es tan fácil como uno lo piensa. Uno cree que hacer humor es, digamos, hacer un buen dibujo y no es así. Tienes que no solo hacer reír, sino también reflexionar y el mejor ejemplo es ese. Al sol de hoy tú puedes leer Mafalda y todavía te ríes y ahí, no sé si acertadamente o tal vez tristemente, muchos de su reclamos siguen teniendo vigencia hoy día. Y además que Mafalda, el tema de Mafalda también opacó de alguna manera los libros después que editó Kino, que son extraordinarios. Kino después de Mafalda, Kino relativamente duró poco con Mafalda y después la dejó y sacó una serie de libros de humor que son extraordinarios. Son todos los temas, desde el tema de la pareja, el tema de la muerte, el tema del capital, el tema de la explotación. Bueno, son una maravilla, pero claro, por supuesto, Mafalda, ese paraguas es muy grande, pero está ahí, pues, está ahí. O sea, Y Edo, hablando de... oyéndote hablar de Kino y todo ese contenido filosófico, pudiéramos hablar de que hay una intención pedagógica, aunque no sea expresamente esa es la postura del humorista, pero esas reflexiones, y lo digo ya por experiencia propia, uno aprende de Susanita. O sea, lo de Susanita muchas veces son verdaderos aforismos que enseñan sobre cómo actuar o reaccionar en situaciones de la vida. Y hasta uno le dicen Susanita, por cierto. Claro, quedó, quedó así que dice, oye, pero está Susanita, ya uno sabe, pero esta generación sabe lo que significa ser Susanita. Tal vez Susanita en esta etapa en que estamos viviendo ya está un poco pasada de moda. Ya esas Susanitas de alguna manera, sobre todo las generaciones que vienen ahora, no la ven como un perfil a seguir. Pero fíjate que Mafalda, sí, porque Mafalda es atemporal. Y, entonces, tú hacías la pregunta y sí, yo creo que claro, el humorista como tal, creo yo, el humorista gráfico, no tiene como primer pensamiento un pensamiento aleccionador o que de repente vaya a dar una clase de algo a la gente, sino que sencillamente es como la manera como uno piensa y cómo uno puede dar un mensaje distinto al que recibe el espectador, porque es como que cuando tú dices, bueno, a ver, tú ves que hay una familia o tienes unos amigos que su familia está guiada por esa familia perfecta, que tiene que ser mamá, papá, hijo. Entonces, el común lo ve y dice, oye, pero esta persona como que no ve que hay otras cosas más. El humorista trata de darle la vuelta y decir, bueno, ¿cómo yo cuestiono esta parte o ¿cómo se llama? Esta manera de ver la vida, cómo la cuestiono, que haya risa y que haya reflexión. Entonces, uno comienza a partes de ahí. Entonces, claro, cuando pega y el mensaje llega, sí se convierte tal vez en algo aleccionador, en algo educativo, en algo que de repente a mucha gente la puede enseñar o puede decir, bueno,
es que yo crecí con Mafalda, crecí con Susanita, o sabes, eso me enseñó mucho, pero no está en la primera, en el primer pensamiento del humorista, creo yo, dar una clase o algo similar al lector, pues. Sí, Ilma, ¿ibas a preguntar? no puedo evitar preguntarte, porque algunos de esos, de todo eso que tienes atrás, algunos de ellos también me gustan mucho. Reconozco a Box Bunny, Los Tres Chiflados, Frida, todos esos vamos a decir, imágenes, símbolos, personajes de ficción, lo que sea para ti, ¿cómo han contribuido en ti? Que los tienes ahí atrás y que me imagino, por eso me llama la atención, que puede tener alguna influencia en ti. Bueno, sí, es que mi generación creció mucho con todo el tema de esa cultura pop arraigada, reflejada sobre todo en los cómics, en las películas. Entonces, claro, cada artista o cada persona es lo que fue cuando creció o de repente el ambiente donde estaba. Tal vez si yo no hubiera sido tan citadino o tal vez si mis padres no me hubieran comprado cómics y tal, de repente hubiera estado por otro camino, el mismo camino del arte, pero tal vez no con tantas referencias pop como las ves aquí. Y de hecho, desde pequeño me compraban figuras de acción y a mí siempre me encantaba jugar con ellas. Entonces, claro, todo eso lo vas metiendo como en una especie de licuadora y lo vas, y entonces de repente tú ves cómo lo vas a utilizar. Entonces de repente tú dices, bueno, tal vez Box Bunny me enseñó tal comportamiento ante la vida, o empiezas a ver cuando estás mayor, empiezas a entender, bueno, cómo se hizo esta animación, qué quiso decir esta persona con este personaje, los colores, y entonces todo eso vas bebiendo y lo vas reflejando en tu trabajo, pues es inevitable. Y siempre que estoy trabajando los veo, me quedo un rato observándolos a ver qué tal, porque por supuesto hay muchos que me han marcado, me han llamado la atención y que me recuerdan ciertos momentos como una música, porque te lleva a un sitio específico, ¿no? El desayuno, tu obra El Desayuno no forma parte, digamos, de esos íconos, a pesar de que no son personajes, sino chucherías, golosinas que marcaron también digamos, te marcaron a ti, como dices, lo metiste en una licuadora y allí están, ¿no? En ese inconsciente que luego lo reflejas en esa obra. No la Sí, última cena, sino el primer desayuno. Exacto. ha sido una de las obras que más ha gustado. Bueno, sí, porque es como te digo, como uno creció con toda esa cultura pop, esa parte llamativa, colores, los colores llamativos, los personajes. Entonces llega un momento, eso tiene que ver también mucho con el mismo humor gráfico. Son cosas que están ahí, solo que el humorista, en este caso el humorista gráfico, lo agarra y trata de darle otro sentido y lo muestra de otra manera. Entonces, en mi caso, como el caso de mucha gente, yo crecí con todos esos productos, con todas esas chucherías. Y también, bueno, con la arepa, con la empanada, con todo eso. De alguna manera yo decía, bueno, ¿cómo yo quiero, cómo yo reflejo esto? ¿Cómo reflejo este gusto? ¿Cómo reflejo esta parte de mi vida? Entonces, la manera natural pudiera ser en una reunión donde dice, ah, mira, yo me acuerdo que yo crecí con todo y yo crecí tomando esta leche o comiendo esta marca, ok, pero el artista tiene que tratar de buscar otra manera de decirlo. Entonces yo dije, bueno, si esto se trata de chuchería, si esto se trata de por qué no hacer en vez de una última cena un primer desayuno. Y entonces ahí entonces va saliendo las ideas y voy agarrando esos personajes que fueron icónicos, porque además esa obra también es un homenaje a esa empresa privada que apostó mucho al país, porque muchas de esas marcas ya no existen. Entonces detrás está también esa visión de que muchas de esas empresas tenían más de 30, 40 años en el país apostando por Venezuela. Entonces, eso también es un homenaje, porque ya como artista necesitas decir un poco más allá del colorido y de la forma, sino también tratar de dar un discurso para que la gente vea que hay un poquito más allá de lo que tú quieres decir con el trabajo, ¿no? Sí, y tú hablas mucho y por supuesto que tienes que hablar mucho de eso, del humorista gráfico. Ahora yo te pregunto sobre el artista pop.
porque has hablado un poco de esa, bueno, de tu generación, y cuando veo, por ejemplo, y veo también tu influencia con Quentin Tarantino, y veo, por ejemplo, la Gioconda de Kill Bill, que Kill Bill para mí es, bueno, yo amo a Tarantino igual, ese pasar del humorista gráfico a el artista pop con una obra que cuando yo veo la galería yo las quiero todas. Quisiera tener una casa gigante para tenerlas todas. Pues son espectaculares, la verdad. Entonces, el artista pop, háblanos ahorita del artista pop. Bueno, yo desde el 2000, más o menos por ahí, 2012, 11, ya yo sentía que tenía como una especie de techo en el tema del humor gráfico. Es decir, ya yo sentía que estaba como una especie de zona de confort. Ya de alguna manera tenía la idea clara, si pasaba algún evento, lo decía en el periódico, en el tema político, ya lo tenía. Entonces algo me decía que, oye, no quería quedarme ahí, porque no sé, me sentía como atrapado. Entonces, en ese tiempo salió una oportunidad de hacer una exhibición en la Alianza Francesa, y entonces yo me empecé a tomar como esa libertad y decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar partiendo de la caricatura tradicional, y mi meta es alejarme de esa caricatura tradicional. Voy a recorrer un camino que voy a ver a dónde me va a llevar, inspirado por supuesto en el arte pop, y entonces me voy a ir, vamos a ver a dónde me lleva esto. Y el otro tema era que no iba a meter el tema político ahí, porque yo sentía que, bueno, que ya el tema político estaba en los periódicos, ya estaba ahí, era como que, es como cuando tú querías salirte un poco de la política, entonces tú dices, ¿sabes qué? Déjame ir al cine a ver una película. Entonces, bueno, en la película que te hablen también de política es un fastidio. Entonces, ese fue el plan. Y ahí comencé a experimentar, hacer mis trabajos un poco más plásticos, más pop, inspirado, por supuesto, en toda esa cultura que yo tenía, e inspirado también, por supuesto, en todos esos directores, todo lo que tú dices, pues Tarantino, todo, que además cuando tú ves que Tarantino se inspiró en esas películas de Spaghetti Western, entonces, claro, ahí tú empiezas a asociar cosas donde él agarra elementos, los convierte, bueno, pues uno también agarra ciertos elementos de él, lo vas convirtiendo. Entonces, así empezó poco a poco ese trabajo desde, no, yo creo que desde el 2008, sí, 2008, 2009, por ahí. Y entonces ahí sí empecé a hacer exhibiciones fuera de Venezuela, hasta que me vine para acá y tenía esa parte en paralelo, y ahora esa prácticamente es todo, pues, o sea, ya el político muy, muy esporádicamente lo hago cuando hay un tema muy, muy puntual, pues lo lanzo, pero sí ese tema del arte pop ya me consume casi que toda la energía diaria, pues. Sin embargo, Historietas de Venezuela, digamos, de alguna manera deja el arte pop y vuelve a retomar de alguna forma la denuncia, porque es esa historia que la están deshaciendo, ustedes, tú y Laureano, pues la convierten en cómics para, como decía en la introducción, para que llegue a jóvenes, y es una denuncia, no deja de ser una denuncia. Entonces, ¿cómo se da ese paréntesis luego que estás tan imbuido en el arte pop? Bueno, como el arte lo tenía en paralelo con el humor gráfico. Claro, el humor gráfico iba un poquito menos, y claro, por supuesto, me precedía una amistad que tengo con Laureano desde hace años, y siempre que nos veíamos estábamos como esos músicos que se amenazaban, mira, tenemos que hacer un disco juntos, y nunca pasó. Y claro, sí pasaban, pero muy esporádico, que si Laureano sacaba un libro y me decía, Edo, ayúdame aquí con estas ilustraciones de las portadas, bueno, cómo no, y así andábamos. Y un día nos sentamos y dijimos, oye, creo que tenemos que ponernos serios con esto. ¿Por qué no hacemos un libro, pero que no se haya hecho antes? Porque esa misma urgencia de borrar la historia nos estaba preocupando. Y entonces, de alguna manera, tratando de ver ese público joven,
cómo le haces llegar una historia que no fuera el típico libro. No digo que esté mal, pero lo que digo es que, claro, ya los libros de historia donde escribes un texto todo el tiempo, sí llegan, pero no a lo que uno le interesa, que es a esa población joven que mayoritariamente a lo mejor no lee. Entonces dijimos, bueno, vamos a contar la historia de Venezuela como no se ha hecho antes. Es decir, en formato cómic, en formato novela gráfica, con los datos reales, pero en clave de humor. Entonces ahí sí le pusimos cariño, nos sentamos y duramos ya casi 2 años trabajando. O sea, Laureano estaba, recuerdo, en Tenerife y yo en Miami, entonces los horarios no coincidían. Bueno, fue un trabajo que de verdad fue muy fuerte porque tenías que compaginar tu tiempo, lo que hablamos. Y cuando uno trabaja solo, también tú mismo tienes que gerenciar tu tiempo y es aún más difícil todavía, sabes, poner tu tiempo como que, bueno, de 10 a 12 me reúno con Laureano y después de 12 a 1 tengo que pintar y de 1 a 2 buscar a la niña al colegio. Y entonces, sabes, es como complicado porque cuando tú tienes un trabajo como uno está acostumbrado, que alguien te decía, mira, usted tiene que estar aquí a las 8 de la mañana y tienes que salir a las 5. Entonces, bueno, tú ya lo psicológicamente lo tenía, pero entonces así fue más difícil, pero sí salió el libro, gracias a ¿En Dios salió. cuánto tiempo se llevaron en toda la investigación y el trabajo en sí? Más o menos como empezamos en el 2010, finales del 2000, no, empezamos en el 2017 y en octubre del 2018 estaba ya el libro en la calle. Como un año, más o menos un año ya. Entonces, claro, lo interesante del libro es que Laureano aprendió a pensar en imágenes y yo también aprendí a pensar más en textos, porque, por ejemplo, se fundió todo. Entonces llegaba un momento que de repente Laureano me decía, Edo, esta imagen, ¿por qué no la cambiamos por esta? Entonces yo le decía, buenísimo, vamos a hacerlo así. O al revés, Laureano me mandaba un texto que era un poco largo y yo le decía, Laureano, yo creo que esto no funciona porque estamos hablando de cuadros en cómics, tal vez si le cambiamos este texto y sí, perfecto. Entonces ahí empezamos a darle los dos. Llegó un momento que sí ya estábamos como compenetrados pues en el libro. Y bueno, sí, se presentó y hicimos una gira por Europa. El libro ya lleva la 4ª edición, o sea, la 4ª ya está en nosotros mandamos a hacer, imprimimos en España la primera, la 2ª y la 3ª edición, y ya la 4ª la sacamos nada más en Amazon on demand, o sea que tú pides un libro que tú pides, libro que imprimen y te lo mandan. Claro, y en el caso de Venezuela, Edo, ¿cómo? Porque aquí, bueno, digamos que se nos complica un poco pedir por Amazon, algunas personas sí, otras no. ¿Qué han pensado ustedes? ¿Hay alguna solución para que la gente aquí en Venezuela tenga mejor acceso al libro o más fácilmente? Sí, bueno, en Venezuela había una galería que se llama Galería Utopía 19 en el Latillo, que lo tenían a la venta, algunas copias y creo que le quedan. De todas maneras, yo les recomiendo a los que estén viendo el video o algo que me escriban al privado o me manden un correo y nosotros, porque pasa que hay gente que te escribe, mira, ¿dónde puedo conseguir el libro en Venezuela? Entonces yo les doy el número, mira, llamen a esta persona y esto se consigue, porque hubo un tiempo que Tecniciencia lo tuvo y lo vendió, pero se agotó completo, pues ya no, que tengo entendido que ya no queda. ¿Y no han tenido censura? Bueno, yo creo que no, porque son pocos los libros porque es un trabajo. Nosotros nos costó tanto hacer el libro, en el sentido de que nosotros mismos éramos los editores, los gerentes de mercadeo, los autores, todo. Entonces, claro, eso te dificulta un poco más la labor de distribución del libro. Entonces nosotros andábamos con unas cajas para arriba y para abajo Sabemos, conocemos de eso. Claro, de alguna forma. Medio kilo de libro cada uno, ¿no? Es un libro, entonces uno cree que, mira, 20 libros, pero nada, sí, pero 20 libros no te lo dejan pasar un avión, pues pesa demasiado. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, enviar para Latinoamérica era complicadísimo. Entonces, en Venezuela, Tecniciencia, enviamos poco. Pues bueno, mira, aquí tiene, no sé, no me acuerdo, creo que enviamos al principio 50 o 100. Entonces, eso
de alguna manera, y esta gente lo sabe, o sea, más bien si le ponían la vista y lo prohibían, eso es lo que decía Laureano, lo ligaba todos los días. Laureano decía, Dios mío. Es verdad. La mejor promoción. Ahora, Edo, hablando de ese alejamiento tuyo del humorismo político, no sé si es coincidente o es una decisión tuya que te atrajo más pues lo del arte pop, pero fíjate, en los tiempos de la democracia, el humorismo político era una pieza fundamental del periodismo, entre otras cosas, ¿no? Y existieron aquellos medios tan buenos y tan importantes como El Camaleón, La Pava Macha, etcétera, la Radio Rochela en televisión, donde la alusión a la dirigencia política pues era el pan nuestro de cada día, ¿no? Y muchas veces casi sin límite, y con la aceptación también de los propios mandatarios que eran el objeto de todas estas cosas humorísticas. Ahora, en esta fecha, en estas últimas fechas, pues donde, mira, prácticamente, pues primero no hay un medio impreso como estos que he mencionado, tampoco en televisión, creo. ¿Esto es por la represión o es porque estos personajes son tan sombríos que no son ni siquiera, ¿qué te digo?, materia prima para un buen humor? ¿Qué piensas tú? Hay una mezcla de varias cosas, creo yo, porque cuando lo analizas en frío, tú te das cuenta y dices, bueno, hay varios componentes. Uno, que lo sientes porque, claro, yo estoy lejos y la realidad te va cambiando cuando estás lejos. Ese es un componente. Entonces ya tú dices, bueno, yo no puedo, ¿cómo cuestiono yo el tema de los bodegones más a fondo si yo no estoy ahí? Porque no sé si todos los bodegones son de enchufados, sí o no, por ejemplo. La otra es que está gente que está en Venezuela te dice, o tú lo ves también en las redes, que hay como un cansancio del tema político, que en cierto modo se entiende. O sea, yo lo entiendo. Yo antes decía, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque es natural. O sea, y el que vive allá, yo hablo con mucha gente que vive allá, y hay gente que dice, mira, yo necesito vivir mi vida. Yo necesito tener una rutina. Yo no puedo estar todo el tiempo porque ya lo hice y en este preciso momento yo veo que no soluciona nada. Después se verá. Entonces, claro, esa misma sensación, ese mismo ambiente que uno ve que se respira ahí, se traduce también, obviamente, en el tema de las redes y en el tema de cómo tú trabajas el humor. Porque a veces hasta yo he sacado, por ejemplo, manchetas que pasan desapercibidas porque la gente de alguna manera dice, sí, también entramos al otro componente que tú dices, bueno, vas a poner, por ejemplo, ya Maduro dictador, está bien. Entonces la gente, tú sientes que como que la gente te dice, sí, pero, ajá, ya eso lo sé, ya lo sé. ¿Qué me vas a decir? Dime otra cosa, porque no hay, ¿me entiendes? Entonces hay muchas, también por supuesto hay una mezcla, hay otro componente que es el componente tecnológico mundial, que no solo es Venezuela, que por ejemplo el tema de prensa diaria ya no tiene sentido, porque es así, o sea, ya las redes lo suplantaron. La gente del New York Times, por ejemplo, despidió a todo el tema de los caricaturistas y los humoristas políticos, porque de alguna manera no era rentable. Entonces ya ese modelo de negocio hace 20, 25 años tú podías estar bajo el paraguas de un medio de comunicación que el medio te pagaba mensualmente, te decía, mira, aquí usted tiene un sueldo y usted haga una mancheta diaria. Ahora no, porque tú haces algo a las 10:01, lo subes en la red y ya te lo canibaliza todo el mundo. Entonces, ya eso. Además, el otro componente más es que ya como modelo de negocio ni siquiera tiene sentido, porque si uno se dedicara a eso, prácticamente no tienes con qué comer. Porque imagínate, yo saco todas las manchetas que yo saco de humor gráfico, las saco porque quiero, pero a mí eso no me, o sea, hablando en términos de ingreso monetario, no me genera, claro, me genera mucha viralidad, me genera un placer enorme que la gente lo comente, me lo manda por WhatsApp, a mí también me genera un placer,
pero también estamos claros que hay una parte donde tú dices, bueno, yo también necesito pagar el alquiler, necesito hacer mercado, necesito, ¿sabes? Entonces el tema del arte es un tema también que me lo ha dado. Entonces, bueno, como te digo, son muchos componentes que hacen que la situación de Venezuela esté como en una especie, yo la veo que está como en una especie de limbo. Limbo, sí. Muy difícil cuestionar o opinar de una manera tan tajante sobre los que están y los que no están. Entonces hay que cuidarse mucho porque creo que es muy personal la situación de cada persona que está allá en Venezuela y los que se fueron también. Entonces, eso es con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Bueno, y que el Bueno, humorista nosotros también tiene público mucho de... con piel, ¿no? Perdón, que el humorismo tiene que Ya ver nos mucho con la animamos, piel. así pasa que nos animamos todos. Sí. El humorismo tiene que ver mucho con la piel, la manera como tú lo vives. O sea, yo pienso que uno no puede, yo no soy humorista, obviamente, pero yo creo que es imposible hacer humor con algo con lo cual de lo cual uno no vive, con lo que uno no está relacionado, con lo que, de lo que uno lee. O sea, es vivencial el humorismo. Claro, es que el humorista gráfico, antes de ser humorista, y el artista también, antes de ser artista, es ciudadano. Y el artista gráfico, igual que el músico, igual que el poeta, lo que pasa es que a veces uno, yo creo que eso es natural, pero uno siempre trata de ver al artista o al cantante, otro lo ve como en un Olimpo, como en un pedestal ahí, que sencillamente no está, porque también es un ciudadano, solo que él tiene una habilidad que tú no tienes, y como tú también tienes una habilidad que el artista no tiene. Entonces, pero sencillamente él también es un ciudadano que siente y padece. Entonces, claro, si lo que tú estás sintiendo, si estás en Venezuela y estás sintiendo una escasez terrible, bueno, y tú eres humorista, tú tratas dentro de lo posible de hacerlo. Pero si encima estás en una dictadura donde sencillamente te persiguen por opinar y todo, entonces tú tienes que adaptarte a este sistema, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a inmolar? Entonces la gente en Twitter te va a decir, no, pero dilo, inmólate, sí, ajá, y la familia y la gente. Entonces, ¿sabes? Como eres ciudadano, tú también entiendes, dices, no, ya va, este es el contexto en el cual yo estoy ahorita. Y por los momentos yo tengo que hacer esto. Esto es lo que yo creo que hay que hacer. Y tal vez a lo mejor tú dices, bueno, si yo vivo en Venezuela y estoy amenazado, bueno, tal vez tengo que hacer una pausa con el humor o veré si hago un humor que sea como más fino. Creo que la época de oro del humor gráfico en España fue la época de Franco, que era la peor época de España, esa dictadura que sacó la Codorniz, y era un semanario que, claro, como no te permitían decir nada, tú tenías que tratar de buscarle la vuelta para ver cómo decías algo sin aparentemente decirlo. O sea, que dijera, mire, usted está diciendo, no, yo no estoy diciendo nada, yo estoy sacando algo aquí y eso es usted que está haciendo esa interpretación, pero para llegar a ese punto es dificilísimo. Entonces, claro, uno siente y padece todo lo que está haciendo y cuando emigras más, porque cuando emigras tu realidad es otra, no es la realidad del que está en Venezuela. Entonces tú tienes que hacer humor, si lo sigues haciendo, pienso yo, tienes que hacerlo basado en esa realidad que tú tienes. Y cuando tú emigras, ves otra realidad. Pero fíjate que tú mencionas el caso de Franco, por ejemplo, un hombre tan serio. Franco era un tipo más serio que una catedral, pues, ¿no? Y mira cómo daba lugar a esta finura de humor que prevaleció durante aquellos años. Otro tanto podríamos hablar de un hombre tan serio como Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt era, tú sabes, el diario alimento para todo el humorismo venezolano, ¿no? Ahora me pregunto, ¿será que estos tipos de ahora son tan grises que ni siquiera inspiran algo que pueda catalogarse como humor? No, yo creo que ellos, a mí me parece que esa es como la franquicia cubana. O sea, eso creo, eso es decir, mira, ni agua. O sea, al enemigo ni agua. Así de sencillo. O sea, no vamos a tolerar ningún tipo, en el caso del humor, no lo vamos a tolerar y vamos a elegir quién puede y quién no puede hacer. Entonces, cuando tú notas, por ejemplo, que ya no está Radio Rochela, ya no está todo eso, y ellos lo saben bien, porque no somos nosotros, porque ya nosotros vivimos con Radio Rochela y bueno, lo tenemos en la mente, pero esa generación que está creciendo, que dice,
bueno, hay ya generación. Lo decía yo esta mañana en otra entrevista. Dice, mira, hay gente ya, el año que viene, Hugo Chávez va a cumplir 10 años de muerto. Entonces, hay un muchacho que tiene 20 años que cuando Chávez murió tenía 10. Y él ya, para él, ya Chávez es lejano. Ya para él, Chávez, bueno, era un presidente que estaba ahí y bueno, se murió. Yo me acuerdo vagamente, pero estamos hablando de alguien que ya tiene 20 años. Totalmente. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, bueno, esta generación es la que va a construir o la mayoría que va a construir el futuro del país. Entonces tú tienes que más o menos entender o tratar de ver cómo piensan ellos. Y entonces tratar de decirles, bueno, fíjate que no es solo Chávez, también estaba Caldera, que estaba que estaba el otro, que estaba aquel, porque si imagínate, si para él Chávez es lejano, no te quiero ni imaginar Carlos Andrés, no te quiero imaginar los presidentes. Entonces, claro, ellos lo saben y ellos te dicen, bueno, yo necesito que si para este muchacho Chávez es lejano, pues yo necesito que él borre de su memoria, él y todos los que vienen, borren de su memoria lo que hubo antes del chavismo, que no hubo prácticamente nada y que tú crezcas sabiendo que es, bueno, creciendo entre bodegones, entre escasez, entre falta de luz, falta de agua, eso es lo normal. Entonces, sí, claro. Una nueva historia, pues, que es lo que... A los referentes, no hay referentes como lo pudimos tener nosotros. Sí. Por supuesto, entonces uno dentro de lo que puede, uno tiene que tratar de hacer hincapié con esos referentes. El mejor decía Laureano cuando hacíamos la presentación del libro. Laureano decía, mire, si su hijo no quiere leer el libro, no importa, vaya para la cocina y deja el libro ahí tirado. ¿No? Porque como funcionan los adolescentes, si usted le dice, esto usted deja el libro ahí tirado, va para el baño, deja el libro ahí tirado cerca de la poseta, y de repente cuando él vaya y empieza a leer el libro, oye, esto, y entonces ya usted está haciendo su trabajo ahí. Poco a poco va sembrando, entonces ya ese muchacho verá, bueno, pero entonces hubo otro país. Entonces, claro, ellos lo entienden y por eso te digo, esa franquicia cubana es así, cero humor, cero crítica, pero es que es totalmente vital. Entonces, claro, ellos lo saben y uno tiene que tratar de ver, bueno, yo entiendo el que está en Venezuela, por eso te digo, la gente que dice, bueno, pero es que la gente no revira, no sé, pero ¿qué quieres tú que hagan? Sí, sí, yo creo que eso es como, creo que también es como un síndrome y una proyección de los que están, de algunas personas que están afuera. Yo también estoy afuera y estoy desde el 2017. Y es como, yo no lo puedo hacer, pero hazlo tú. Sin pensar y sin ser empático un poco el costo de hazlo tú, porque lo que tú dices, la realidad, yo tengo mi familia en Venezuela y hablo con ellos todos los días y además, bueno, parte de las guayabas aquí. Y la perspectiva incluso de cada uno acá es diferente, porque tu relación y tu contexto es diferente. Yo quiero preguntarte, estoy aquí con la pregunta porque además veo que tú eres muy recursivo, muy versátil, y dentro de esa versatilidad, bueno, por supuesto que siempre está hacer algo diferente. Y en hacer algo diferente, veo que tú te metiste en el mercado de los NFTs, que no es poca cosa, o sea, de esos activos digitales, ahorita, bueno, que con el metaverso se hacen mucho más relevantes, pero que ya tienen tiempo y hasta las casas comerciales han lanzado sus propios NFTs, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegas tú a ese mundo? Y la otra es, y esa sí me interesa muchísimo porque la cata musical ilustrada, la cata musical ilustrada, el 30 va a estar aquí en Houston y va a estar en Katy, en el bar Chévere. Y yo vivo aquí, yo vivo muy cerca de Houston. Entonces, claro, para mí fue una gran sorpresa ver que el 30 se presentaron en Miami y el 30 van ahora a Katy. Entonces, NFTs y cata musical ilustrada, después de humorismo gráfico, artista pop, o sea, Edo. Y después de Paul McCartney, además. Y después, y de paso esa cata ilustrada es sobre los Beatles. Entonces, ahí como me llama poderosamente la atención. No, el tema, bueno, los NFT era un tema que me llamaba la atención de hace un año y algo. Y bueno, sí, es un tema muy, muy amplio, muy complejo, muy denso, sobre todo para nuestra generación.
Entonces, bueno, yo lo que hice fue que, porque el tema de los NFT está muy ligado a lo que llaman los jóvenes el FOMO, que es como el fear of missing, no me acuerdo la última palabra, pero es algo así como que miedo a perderte de lo que está de moda. Entonces eso genera una angustia muy fuerte en la población. Entonces, bueno, para uno también, entonces uno tiene que tratar de cuidarse con ese tema de la angustia. Entonces yo lo que hice fue que me tomé unos meses para investigar, empezar a ver videos, entender un poco, porque dije, bueno, si te vas a meter o no en este mundo, debes entender un poco de qué va. Y entonces cuando lo entiendas, digas, ok, ya más o menos sé de qué va, ¿me meto o no me meto? Entonces, bueno, en mi caso, decidí meterme y comencé en enero de este año a ofrecer los NFT y bueno, los comencé partiendo, por supuesto, de ese tema de la identidad de Venezuela. Entonces, hubo una colección que se vendió muy bien de los NFT, que eran unos píxeles, unos punk, cyberpunk en píxeles. Entonces, yo lo que hice fue que, bueno, traté de crear el proyecto que se llama Pixelzuela, que es ver a esos personajes en forma de píxel. Y entonces empecé a crear unas colecciones y entonces le puse Arepa Pop Pixel, José Gregorio Pixel, puse a Poppy, puse varios y empecé a irlos poco a poco y a ofrecerlos. Entonces, bueno, tuvo bastante aceptación y sigo en ese mundo, solo que claro, ahorita el mercado está, tú sabes, como muy down porque han bajado los bitcoins, ha bajado el precio de todo. Entonces, claro, hay mucha gente, yo entiendo, hay mucha gente que piensa que eso es un scam, que es una estafa, porque es algo digital, que entonces que recibe, que entonces yo eso lo entiendo, pero en el fondo tú lo que estás ofreciendo es un arte, en el caso de uno, porque los NFT sirven para varias cosas, pero el arte es una de ellas. Yo estoy ofreciendo mi trabajo, solo que está cambiando el formato. Es digital, claro. Claro, es digital. Entonces tú lo que estás con deber ser, que yo pienso como artista, el deber ser de una persona que compra tu trabajo es que lo compre primero porque se emociona. Por eso está pagando esa obra. Dice, mira, yo estoy pagando la emoción de tener ese trabajo en mi casa. Entonces, claro, ¿cómo viene ese trabajo? Ya eso es los formatos. Puede venir impreso, puede venir en óleo, puede venir en acrílico, puede venir en digital. Entonces, claro, lo que sí vas entendiendo es que las generaciones que vienen ahorita no tienen ya problemas con eso. Eso es lo que más o menos he notado. Porque ellos sencillamente te dicen, bueno, te compro el NFT en digital y lo pongo en mi avatar en Twitter, lo pongo como avatar. Entonces, tú puedes decir, sí, pero lo puedes copiar y lo tienes en el teléfono y lo pones en todos lados. Sí, no me interesa. El dueño del avatar es mío. Porque eres tuyo, exacto. ¿Cuál es tienes el caso del mono aburrido, ¿no? Exacto. Te voy a decir, la verdad que a mí me gustó el mono aburrido. y vale lo que vale, porque bueno, hay un arte, hay una creatividad, hay una originalidad tremenda en eso, ¿no? Claro, y ellos pegaron, ellos se caracterizaron también por ser los primeros entonces, claro, ellos liberaron eso y es lo que te digo, es como todo, o sea, la gente, yo entiendo que la gente pueda pensar y está en su derecho, decir, mira, yo quiero algo tangible, algo físico, está bien, no pasa nada. Bueno, de hecho, mis NFT lo estoy ofreciendo, el primer comprador que lo adquiere, yo le mando una en físico y entonces él tiene su obra en físico y entonces tiene su obra en NFT que después de alguna manera si la vende, bueno, pero él tiene su físico. Entonces, claro, ese mundo NFT estoy ahí recorriendo, yo siento que ese es un camino que está demasiado nuevo y que va a cambiar mucho. Eso es ineluctable, Edo. Ya en la Web3, esa manifestación artística, que por cierto, yo no sé, yo soy tradicionalista en el arte, me gustan las piezas físicas colgadas en las paredes de mi casa y toda esa historia, pero yo admiro cómo se incorporó la creatividad de los artistas plásticos, ¿no? A esta Web3, a todo este comienzo, exploración del metaverso, ¿no? Y entraron y pegaron y tuvieron aceptación, y eso ya es irreversible. Hacia allá vamos. Claro. Es que son las nuevas generaciones. Quizás resistentes un poco, pero
pero eso es todo cambio en la humanidad, ha sido así histórico. O sea, es así. es. Primero nos así resistimos y después ni nos olvidamos, bueno, nuestra generación más del televisor blanco y negro, ni, bueno. Imagínate. Si Sí. me lo viejos ponen, nos no resistimos, sé es cómo. lo que tú quieres decir. Ahora, ya que estamos hablando de futuro y estamos ya a punto de terminar, Edo, de escucharte, que de verdad es tan delicioso oírte, ¿cómo te ves en los próximos años con todas estas transformaciones y con todos estos cambios, además que has tenido desde el inicio de tu carrera hasta hoy? ¿Cómo ves a ese Edo dentro de 10 años? Porque no mucho más. Oye, sabes que he tenido un tema todos estos últimos tiempos, porque con la pandemia de alguna manera fue un momento de incertidumbre muy fuerte para muchos, yo creo que casi todas las personas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? Y entonces llegó un momento en que, en resumen, dije, oye, yo no me puedo estar angustiando tanto por un futuro del cual yo no tengo ninguna capacidad de cambiarlo, porque no está en mí. Entonces dije, ¿sabes qué? Déjame enfocarme bien en el presente y es a generar trabajo, generar obra. Y empecé a generar trabajos y entonces, claro, eso como que me quedó ahí. Entonces, no te niego que me viene esa angustia y decir, bueno, Dios mío, pero ¿y qué va a pasar dentro de 2 años? ¿Dónde voy a estar? ¿Seguiré vendiendo? ¿No seguiré vendiendo? Entonces, no sé, me quedó eso de la pandemia y dije, mira, ¿sabes qué? Haz tu trabajo ahorita, haz lo que tengas que hacer ahorita, que ya se verá en el futuro. Porque si te pones a pensar mucho allá, entonces estás contaminando este presente que lo necesitas para trabajar. Entonces, me cuesta, te digo, no sé si sea bueno o malo, pero cada vez me cuesta más verme a futuro. Me cuesta muchísimo, no hallo, o sea, porque digo, es que si me veo, wow, entonces pues como que me pongo, y yo sé que a veces eso es necesario para plantearte una meta a largo plazo y decir, bueno, tienes que hacer esto, pero no sé, yo creo que me quedé como tocado el tema, pero, pero bueno, no quería dejar, no sé si hay chance, pero bueno, lo de la cata musical ilustrada, que también Claro, claro, sí, Claro. sí, sí. que, bueno, estoy acompañando ahí a César Muñoz, que es un musicazo, un tipo súper talentoso. Muy Talento. talentoso. Y bueno, César tiene su canal de YouTube y habla mucho de música y te hace entender, para los que somos neófitos en música, te hace entender muchas cosas. Entonces, claro, ya nosotros habíamos hecho algunas cosas juntos hace años y salió este tema de la cata musical ilustrada, el comienzo con los Beatles. Entonces, bueno, lo hicimos en Miami funcionó muy bien, la gente respondió bastante bien, entonces la gente en Houston, en Texas, pendiente, dijeron, bueno, vamos a traerlo a Austin, Dallas y Katy. O sea, uno dice Houston, pero Katy que está Venezuela. en Venezuela. Vamos a estar el 1 de julio y 2 de julio por allá, con la cata musical ilustrada, que además es un reto para mí porque las canciones de los Beatles son cortísimas. Cada canción de los Beatles son 2 minutos y medio. Entonces hacer un dibujo en 2 minutos y medio es dificilísimo. Entonces, claro, tienes que, un dibujo, para que te queden 2 minutos y medio, tienes que practicar por lo menos 25 dibujos antes. Entonces, pero el está bien chévere, ya lo van a ver. Talento hay de sobra para eso y más. Sí. Sí, bueno. Y hablando de tu obra, por ejemplo, que tienes en tu página web, tienes la galería, ¿cómo se compra directamente? O sea, ¿cómo funciona? Si alguien Bueno, sí, quiere comprar algo ahí. tengo obras más pequeñas, estilo los libros, estilo obras que vienen sin enmarcar. Yo las ofrezco directo en la página web, que hay una página de shopping. Pues Sí. después tú haces clic, compras ya, y te puedes llevar libros, historietas, te puedes llevar lo que... Pero sí, las obras más grandes, por lo general, la gente me escribe al correo, me dice, me interesa una obra. Entonces, de estos años ha funcionado así. Me escriben, les interesa una obra, yo les digo cuánto cuesta, cuánto puede costar el envío, y entonces la gente lo hace así. Pues entonces, básicamente funciona así, es como más privado. Ha funcionado así todos estos años.
Bueno, qué bueno que te has quitado encima los marchantes, ¿no? Porque que tienes un trabajo directo con la gente, que la gente te llega directamente, sin Bueno, tener ya, con el no, corredor. no te creas, hay algunas galerías y algunos que me siguen, porque claro, como todo en esta vida, todo tiene su pro, pero tiene su contra. Entonces, Claro. claro, yo no me molesta para nada que alguien mueva mi trabajo en cierto ambiente y se le pague una comisión. No tengo ningún problema porque eso también te quita un peso. O sea, es una ventaja que tú mismo agarras al cliente, pero también eso te da un esfuerzo doble y hasta triple porque, oye, lo ideal sería que el artista, que eso ya no existe, lo ideal sería que uno pintara y te llamara, mira, se vendió un cuadro, ay, qué bien, mira, se vendió. Claro. Así era, así era. Pero a lo mejor va a ser también porque el NFT liquida a los intermediarios, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. A Ramón le gustó el tema. Ah, no, eso me gusta, sí. Es muy Mejor interesante. dicho, no, no Sí, solo me gusta, yo creo que ese es un tema que nos tiene que interesar a todos. sí. Bueno, claro, claro. A mí Mira, me llama ya estamos en poderosamente. el final. No sé si quieren hacer un comentario cortico para dejarle como la última palabra a nuestro invitado de hoy, que de verdad ha sido un gustazo tenerte aquí en esta tertulia, Edo. Entonces, Ramón, ¿quieres No, oye, decir mira, algo no, más? yo felicito Vilma, a Edo Lorena. desde todo punto de vista, primero por su trayectoria, por lo que he seguido de su trabajo de tantos años y ahora por su desempeño en explorar nuevas áreas del arte, que creo que esa es una de las características que realmente valora a un artista a lo largo de su trayectoria, no quedarse en una sola cosa. Y esto es lo que Edo entiendo que está haciendo y lo felicito por eso. Vilma, Y ¿quieres decirle algo a Edo para cerrar? yo quiero agradecerte, porque cuando vi tu obra, en la página web, veo toda tu obra. Para ti, para mí, como venezolana, tiene un valor inmenso y como venezolana que está fuera y que cada vez más trato de tener mis propios vínculos y referentes muy cercanos, para mí tú eres un referente. Para mí tú eres un referente de eso que estábamos hablando que tiene que ver con Venezuela. Edo Ilustrado, cuando ya el nombre está ahí, Edo Ilustrado, para mí eso es una referencia de lo que es talento venezolano y gracias por toda esa versatilidad que has puesto en todas tus obras. Gracias. Lorena. Bueno, yo poco que decir después de lo dicho por Ramón y Vilma, pero de verdad que me parece admirable la forma como te has desarrollado y cómo te has adaptado a nuevos tiempos, a nuevas cosas, o sea, y eso me parece formidable y creo que eso es lo que nos garantiza subsistir, nos garantiza ser creativos y el trabajo tuyo ha ido evolucionando a otras cosas y eso me encanta y es un ejemplo para todos. Y te doy las gracias por haber compartido hoy con nosotros aquí en La Guayaba y esperamos tenerte nuevamente por acá. No, Edo, vale. antes de darte la palabra para que tú cierres esta tertulia, bueno, a mí me queda poco por decir porque pues todo lo dicho lo suscribo absolutamente. Solo te daría las gracias como venezolana porque de verdad que eres para nosotros un embajador extraordinario. Eres, como decía Vilma, un referente de la Venezuela posible, de esa Venezuela inteligente, de talento, que avanza, que piensa en presente, pero que tiene mucho futuro. Entonces, agradecidísima en nombre de La Guayaba de que hayas aceptado esta invitación, además con tanta sencillez, sin ninguna burocracia, como debe ser y creo que como somos los venezolanos. Entonces, muchísimas gracias y tienes la última palabra. No, no, muchas gracias. Gracias a ustedes de verdad por todas esas palabras, de verdad que me abruman. Bueno, me dejan así como inflado para seguir trabajando. Inflate. Pues un trabajo a veces muy solitario y uno trabaja muy ensimismado y no,
no es que uno lo busca, pero lo agradece mucho cuando las personas hablan así, porque igual se los digo a mis seguidores de las redes, uno no fuera lo que es sin los seguidores, sin los likes, sin compartir todo, ¿no? Porque cuando uno como artista trabaja, uno también tiene una sensibilidad y quiere que esa sensibilidad la comparta mucha gente, que mucha gente la vea y que también conecte con esa sensibilidad. Entonces, cuando eso pasa, uno también lo agradece. Y en el fondo, no sé si es que nos tocó a nosotros esta generación es la primera que le tocó esta etapa tan fuerte de la inmigración, porque nosotros no éramos un país inmigrante. Entonces, claro, como nos tocó, cada uno en su aspecto le trastocó la vida. Entonces, uno sigue dedicándose a lo que hace, pero con otro tema. ¿Por qué? Porque tal vez si yo no me hubiera ido a Venezuela, tal vez estuviera haciendo otro tipo de arte. Tal vez no estuviera haciendo ese tema de Venezuela que tanto me preocupa y que se está perdiendo. Entonces, claro, dentro de todo lo que pasa, uno debe agradecer porque esos son los motores que te motivan, ¿no? Y bueno, eso que están haciendo ustedes también. Yo creo que una de las cosas que me llama la atención de todas estas entrevistas, y por eso siempre que digo así, digo sí a todas, es que, claro, cuando tú buscas en YouTube se habla muy poco del tema venezolano, ya que ya está saturado el tema político. Y todas estas cosas hacen mucha falta, porque, por ejemplo, una entrevista con Rodolfo Izaguirre es una maravilla. Y entonces yo a veces me pongo a buscar en YouTube y digo, hay como 10 nada más de Rodolfo Izaguirre. Tienen que haber 60, 80 entrevistas de Rodolfo Izaguirre para que la gente sepa el nivel, la calidad de personas que tenemos en nuestro país. Y a eso es lo que yo me refiero. Entonces, nuevamente le doy las gracias a usted y bueno, a su orden por aquí. Y nos seguimos viendo en estas redes. Seguro. Gracias, Edo, a todos ustedes. La invitación es para la próxima semana, donde estaremos también con otro invitado de lujo.